María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 21 de mayo de 1944. Dice Jesús: no solo os arrojarán de las sinagogas, y con ello me refiero también a todas las posiciones sociales en las que podríais tener honores y ganancias. Os perseguirán por mi nombre y por vuestra fidelidad a Él, aún en el Espíritu. No se deberá al convencido celo del perseguidor contra mí y contra mi culto. Os perseguirán porque las palabras que pronunciáis, y os lo digo especialmente a vosotros, mis portavoces, son tales que irritan a la mayoría, sobre todo a esa parte de ella que tendría que ser la mejor. Por eso, por vuestras palabras, os convertís en el objeto de su odio. No hablo aquí de todos los creyentes, para quienes llegarán, por cierto, las periódicas persecuciones que ordenará el poder humano, excitado por la fiebre satánica. Hablo de las persecuciones especiales contra todos mis predilectos, a quienes se les impone no solo la dulce cruz de mi amor y mi voluntad, sino también la cruz muy amarga del odio y el malquerer humano. Si supierais cómo os odia el mundo, os odia como me odió. En el mundo también están y cargan con doble culpa los descendientes de los antiguos sacerdotes, sus sucesores. Pocos de ellos tienen una fe verdadera. El racionalismo, con sus doctrinas, les hace estériles, el egoísmo les enceguece y les conduce al odio. Por eso os acusarán de herejes, mas no os desaniméis. El mundo cesa el día de vuestro nacimiento para el cielo. El mundo cesa el día de vuestro nacimiento para el cielo. Entonces se abrirán para vosotros las puertas del mundo verdadero, un mundo eterno y bueno porque es el mundo de Dios. Oh mis dilectos, yo os amo, yo os agradezco, yo os bendigo y junto conmigo os bendicen el Padre y el Espíritu, ya que, al servirme, servís a la eterna Trinidad, y ella os besa con sus rayos de amor y os envuelve a sí misma para recompensaros de un modo inefable de todo el dolor que os procuran los que desconocen a Dios. Ve en paz, María, dame tus tribulaciones y tu desolación. Es un poco de Getsemaní por amor mío. 22 de mayo de 1944. Dice Jesús: diré poco, lo suficiente para persuadirte de que estoy contigo. Estás demasiado debilitada. No puedes escribir mucho. No es necesario. A mí y a ti nos basta el amor recíproco. No es necesario darles a los demás demasiadas palabras, porque hay muy pocos entre ellos que las acogen con ánimo recto. Quiero hacerte observar el primer capítulo del Génesis y especialmente una frase que está repetida 6 veces, una por cada día de la creación. Y Dios vio que era bueno. El 7º día, Dios reposa en las cosas buenas que Él había creado. La bondad es uno de los principales atributos de Dios. Él es bueno y no hace más que cosas buenas, y reposa sintiéndose feliz en ellas, porque piensa que sus hijos disfrutarán de dichas cosas buenas. Oh fiel alma mía, piensa siempre en esto. El mal se insinúa, mas no viene de Dios viene solo lo que es bueno. Por eso, cuando las cosas te son adversas, no acuses a Dios, mas dirígete al Padre para recibir ayuda. Y además, para comprender si una cosa proviene de Dios o de algo que no es de Dios, es decir, de un enemigo del bien, que puede tener muchos nombres, desde el de Satanás, padre de todos los males, a los de guerra, vejaciones, crueldades, envidias, calumnias y otras cosas. Observa en ti y en tu prójimo las reacciones que produce. Si en el dolor encuentras la paz, es la prueba de que viene de Dios. Si el dolor es tormentoso, pero el alma permanece unida a su Señor y llora cobijada en Él, es la demostración de que está permitido por Dios. Si en el dolor, y más que en el dolor, en la alegría, en el logro de las cosas, en el bienestar, en el triunfo, pues todo esto sucede en tal caso, hay inquietud y alejamiento de Dios, es seguro que viene del mal. El mal llega siempre con el aspecto efímero y engañoso de un provecho humano. No te engañes nunca. El verdadero provecho es el sobrenatural. Las pruebas son las monedas con las que se adquiere este provecho. La paz
es la caricia de Dios a quien le has sido fiel y has soportado las pruebas. Llora. Eres una criatura humana y tienes que soportar las debilidades de tu naturaleza humana. Mas quédate en paz. Dios está contigo y por este dolor sabrá otorgarte algo bueno, porque Él cura de este modo las heridas causadas por el enemigo de sus hijos, que lo es también suyo. Del mal deduce un motivo para daros un bien eterno mayor, y también desde ahora su bendición. Basta, que la paz sea contigo. 23 de mayo de 1944. Dice Jesús: Dios, que es bueno, no pone a prueba, mas nunca impone un sacrificio superior a las reglas de la justicia. Llega casi a las puertas del sacrificio superior y luego socorre y se contenta con la voluntad de obediencia de su fiel siervo. Por otra parte, la buena voluntad de obediencia a menudo es más penosa que el mismo sacrificio porque, si éste es solícito, lleva a la paz con solicitud, pues comunica un embeleso que explica todos los sacrificios, aun los cumplidos por hechos humanos. En cambio, saber que se debe cumplir un sacrificio y saberlo con mucha anticipación es una tortura mucho más penosa, carente de todos estos arrebatos que regocijan el espíritu del héroe. Por eso, la bondad del Señor os oculta el futuro y os dice: no intentéis nunca alzar sus velos. A muy pocos, que son las víctimas que el amor elige porque los considera dignos de ser elegidos, les es revelado anticipadamente la voluntad sacrificadora de Dios. Yo he conocido siempre esa voluntad, aún como hombre. La envoltura carnal no obnubiló mi mente divina, y cuando fui Jesús nunca se me ocultó, ni siquiera por un instante, lo que me estaba reservado. Mas yo era la gran víctima, y eso lo explica todo. A las otras víctimas, tan dilectas para Dios, se les reserva el sacrificio cuando ya es inminente y cuando el amor ya las ha fortificado para el martirio. Y a otros, que no son víctimas, pero que son dignos de serlo, se les expone la necesidad del sacrificio. Este comienza, mas todo se detiene allí. Dios premia la buena voluntad de obediencia, que es ya un sacrificio del corazón y de la mente, una prueba de fidelidad hacia Dios. Y Dios dice a sus fieles las palabras que produjeron bienaventuranza en Abraham. Ya sé que eres temeroso del Señor tu Dios, y que por mí has renunciado aún a lo más querido. Por eso te digo que, porque has hecho esto por mí, yo te bendeciré, y porque has obedecido mi voz, oirás que ella te dice: Reina, oh mi bendito, en el reino que te he preparado, porque tu nombre quede escrito en el libro de la vida, y que por ello exulten los cielos, porque en ellos es magna fiesta por cada bienaventurado que entra en la gloria y que reposa en el gozo indecible de contemplar y poseer a Dios. Quédate en paz, yo estoy contigo. 24 de mayo de 1944. Dice Jesús: Escribe: Yo, dice el Señor uno y trino, dado que sé que los hombres olvidan fácilmente las leyes y los beneficios, reemplacé una ley y un pacto que habían sido escritos en materias inertes, la piedra y el leño, que será siempre leño aunque esté cubierta de oro, por una ley y un pacto que fueron escritos en una carne y con una sangre divinas, y que están conservados, siempre vivos, como cuando sirvieron para la alianza con el cielo, en un tabernáculo que, aun siendo pequeño, es inmenso como el cielo, pues lo contiene todo, y que en su innumerabilidad, que florece en todos los rincones de la tierra, testimonia la omnipresencia de Dios. Mas toda esta previsora bondad no valió para convertir en hijos fieles a los que eran todo lo contrario de hijos. Cada vez más os habéis transformado en esa raza malvada, perversa, a la que se refiere Moisés en su cántico. Ahora nadie lee y medita ese cántico, a no ser que esté obligado a hacerlo por causas del estudio o por misión sacerdotal. Hacéis mal. Deberíais hacerlo y meditarlo y decir, golpeándoos el pecho: nosotros somos ese pueblo insensato, ese pueblo que no tiene gratitud, ese pueblo que, tras haber recibido los beneficios de Dios, se empecinó como un mulo obstinado y abandonó a su Señor, ese pueblo que se permitió provocar, y aún sigue haciéndolo, a su Dios,
cuyo culto sustituyó con otros cultos idólatras y sacrílegos, pues adoró a Satanás en sus diversas manifestaciones. Por todo esto, el Eterno nos castigó, y nos castigará siempre hasta que el número de los buenos sea el número igual que el de los malvados. Oh criaturas rebeldes, no debéis concluir vuestro pensamiento diciendo, pues bien, esperaré que los demás se vuelvan buenos y predicaré que lo sean. No es así. Es necesario que cada uno por sí mismo, sin cuidarse del vecino, intente volverse bueno como lo quiere Dios. Después, cuando lo haya logrado, debe hablar en nombre de Dios para exhortar a los demás a ser buenos, pero antes debe purificarse él mismo en el dolor y el amor. Que cada uno se convierta en hostia para el Señor. La tierra, ese altar contaminado, tiene necesidad de ser santificada de nuevo antes de volver a ser un altar dilecto para el Señor. Que el dolor sea el holocausto para el pecado, que el amor lo sea para el sacrificio pacífico. Mas el amor debe nacer en todo en vosotros, sin él no podríais tenerme a mí, que soy el amor eterno y suscitador de todas las acciones o los pensamientos sobrenaturales. El amor os impulsará a la contrición os dará a Dios, y unidos con él podréis ofreceros con toda el alma, la mente, el corazón, las fuerzas, según la ley. A él que debe ser amado por encima de todo y sin límite alguno. Yo soy el amor que habla, yo soy el amor que bendice, yo soy quien te bendice. Y yo te digo, oh amor, para que derrames sobre mí tu luz, que es luz de luces, que es la más regocijante y beatífica luz, y para que calmes todos mis grandes dolores en un júbilo que no puede ser descrito por ninguna palabra humana.